presentarles este casito que quiero que lo vayan ustedes recordando en el curso de la hora que vamos a exponer sobre el tema, ¿no? Se trata, por ejemplo, de un varón de 18 años, natural y procedente del Callao, que ingresa por emergencia al hospital Aníbal Sies Carrión, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 8 días, caracterizado por fiebre, ictericia, mialgias generalizadas, cefalea, dolor torácico de tipo pleurítico, disminución del volumen y que posteriormente se pega a todo eso disnea progresiva, ¿no? Diarrea, sin moco, sin sangre, náuseas y vómitos. Como antecedente importante, refiere que 15 días antes del comienzo de los síntomas había jugado fútbol con sus amigos y se bañó en una piscina. Niega traumatismos ningún traumatismo y tampoco laceraciones en piel, ¿no? Al examen clínico, el día que ingresó al hospital, lo notan febril, estaba histérico, su presión de 100,70, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto. Acá es una frecuencia respiratoria, no es 40, de 24 por minuto, y una frecuencia de temperatura de 39 grados centígrados. En las primeras 24 horas de hospitalización, el paciente presentó deterioro de la función respiratoria, inestabilidad hemodinámica, somnolencia, y se tornó anúrico, o sea, dejó de orinar. Aparecieron petequias en la piel y había hemorragia actival. Pasó a UCI, donde recibió ventilación mecánica y un soporte hipóxico. O sea, prácticamente evolucionó rápidamente. A los exámenes de ingreso encuentran una hemoglobina de 11,5, una bilirrubina de 35,5, abdominio directo con 19, ¿no? Hematocrito 33, leucocitos 11.900, con una neutrófilos 87%, una creatinina de 4,6, una urea de 50, plaqueta 21.000, un tiempo de protrombina de 14,8, la transaminasa pirúrica en 54, la oxalacética en 34, un CPK de 2.750, una fosfatasa alcalina 21, los gases arteriales, había un pH de 7,14, una presión parcial de oxígeno de 61, o sea, la insuficiencia respiratoria, una PC2 de 30, un bicarbonato de 10,5, o sea, el paciente tenía compromiso hemodinámico. La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares no difusos y comienza la consolidación, compatibles con hemorragia alveolar. Entre otros exámenes informados como normales fueron el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? El fibrinógeno, la glicemia, el sodio, el potasio séricos, la seroaglutinación, y le hicieron una gota de electrocardiograma, los días biliares, estaba todo eso normal, ¿no? Solo el aumento importante de la creatinfosfoquinasa, ¿no? Al cuarto día de hospitalización, el paciente estabilizó los parámetros hemodinámicos, presenta una falla renal en fase poliúrica que no requirió una diálisis, presenta una mejoría de la función respiratoria y informaron los siguientes exámenes. La hemoglobina estaba en 10,4, había bajado, los leucocitos en 18,500, abastonados 14, o sea, de división izquierda, las plaquetas en 25.000, una transaminasa de 246, de glutámica oxalacética, la pirúrica en 232, las bilirrubinas en 50, habían aumentado más, abdominio siempre directo con 20, creatinina 5,9, un tiempo de protrombina de 19,6, ¿no? Y el nitrógeno con 73, un CPK había pasado hasta 26.700 de 2.000, o sea, suma elevada, ¿no? Fosfatasa alcalina de 167. Hicieron una microhemaglutinación para leptospira y resultó positiva, y esto fue informado 72 horas de ingreso. Los solicitados informaron también otros exámenes serológicos como inmunoglobulina G para dengue, hepatitis A, hepatitis B,
el anticore para hepatitis B y anticuerpos para hepatitis C, VIH, citomegalovirus, orocultivos y hemocultivos, todos fueron negativos, ¿no? Y fue dado de alta a 12 días después de hospitalización sin mayores secuelas, ¿no? O sea, recuperado. Esto es relativamente un cuadro, vamos a ver, típico. Yo quiero que lo recuerden a posteriori en la evolución de las características de la leptospirosis. La leptospirosis se define como una enfermedad febril, ¿no? Es una antropozoonosis también, ¿no? Afecta al hombre y varias especies de animales, causada por bacterias espiroquetas del género Leptospira, ¿no? Y tiene como lesión fundamental, ¿no? Ya usted está llevando histopatología, producir una vasculitis generalizada a todo nivel y prácticamente va a ser a consecuencia de ella que se presentan casi todas las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya tenemos al género Leptospira de dos especies importantes, la Leptospira biflexa y la Leptospira interroga. Dentro de estas leptospiras biflexa son de virales saprofitas y no tienen un rol patógeno. En cambio, el grupo de las leptospiras interrogan incluye, son patógenas para el hombre y también para algunos animales, y los animales van a constituir el hábitat natural de estas leptospiras, ¿no? Y van a quedarse localizadas en los animales que son portadores, ¿no? Portadores o también los enfermos en los túbulos contorneados distales del riñón, ¿no? En base a los antígenos que tenemos en la membrana interna de las leptospiras, estas se clasifican por 118 serobares, que a su vez agrupa 23 serogrupos. Sin embargo, esta literatura en los próximos años va a cambiar rotundamente, ¿no? Debido al desarrollo de una clasificación de tipo molecular. Entonces, de otro lado, si bien es cierto, les estoy hablando de 218 serobares, posiblemente haya muchos más actualmente, y la incidencia o prevalencia de algunos serobares va a depender de las áreas geográficas. Van a haber serobares que van a ser característicos de ámbitos, determinados medios ecológicos, ¿no? La leptospira es una bacteria negativa, anaerobia estricta, se moviliza de tremenda movilidad, se cultiva en medios artificiales, ¿no? Ven ustedes acá, tienen forma de tirabuzón, y en campo oscuro lo podemos ver fácilmente en movimiento, ¿no? A través de una muestra de orina o de suero, ¿sí? Dependiendo del momento en que se encuentra el paciente, que se obtiene la muestra. Puede sobrevivir, eso es muy importante recordar, que puede sobrevivir semanas o meses en agua y en tierra contaminada, en agua y tierra húmeda, contaminada con la orina de animales que pueden haber estado enfermos. También puede detectarse por inmunofluorescencia, como ven en esta otra lámina, ¿no? Entonces, como les había mencionado, es una zoonosis de distribución mundial, o sea, ampliamente distribuido a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, tiene predilección por algunas zonas tropicales y subtropicales. Las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas favorecen su multiplicación, más aún si el medio es ligeramente alcalino, ¿no? Y justamente esto a veces caracteriza a las aguas hervidas, ¿no? De donde es más fácilmente encontrarlo como nichos ecológicos. En realidad todas las personas son susceptibles, puede afectar a cualquier tipo de persona, sin embargo se ha visto un predominio del masculino, posiblemente esto está en relación a actividades laborales y a mayor exposición del sexo masculino a los nichos ecológicos donde existen las fuentes de infección, ¿no? Respecto a los reservorios de fuentes de infección, ya hemos dicho, hay más de 160 especies de animales entre silvestres y domésticos que van a convertirse en fuentes de infección, porque pueden infectarse y algunos de ellos quedar como portadores por largo tiempo, ¿no? Y entre ellos tienen
muy importante los animales domésticos, ¿no? De los cuales entre los mamíferos tenemos nosotros los roedores, ¿no? Y los perros, ¿no? Y también hay algún tipo de ganado bovino, porcino, ovino, equino, dependiendo de la exposición, podrían infectarse. No se ha descrito que haya episodios de ratas, ¿no? Ni tampoco que puedan decirnos que estos animales se enferman y mueren, ¿no? Al contrario, quedan muchos de ellos como portadores asintomáticos, ¿no? Y se constituyen pues en reservorios y fuentes, las fuentes más comunes de infección. Y entre ellas las ratas juegan un rol muy importante, y el perro, por ser el mejor amigo del hombre, prácticamente puede también contaminarse, ¿no? Las leptospiras, como hemos dicho, colonizan los túbulos contorneados cristales del riñón de estos animales que pueden ser portadores, ¿no? Y eso puede ser durante años. Y estas leptospiras van a salir al medio ambiente cuando el animal, puede ser el perro, puede ser las ratas, y contaminan las ratas, obviamente los desagües, ¿no? O sea, las aguas hervidas, ¿no? Por eso van a ver ustedes que los brotes epidémicos se presentan en relación a estos mecanismos de transmisión, ¿no? En las cuales pues, contacto directo, ¿no? Cuando el hombre tiene contacto con orina, líquidos corporales o tejidos del aparato reproductor de estos animales infectados. Y más aún si algunos de ellos son beneficiados, ¿no? Como en algunas zonas de nuestro país, en los matarifes, ¿no? Las leptospiras ingresan a través de la mucosa nasal, oral y la conjuntiva, ¿no? Y la piel, ¿no? No atraviesan piel sana, eso es importante mencionar, sino atraviesan soluciones de continuidad que pueden ser pequeños cortes o pequeñas abrasiones a nivel de la piel. Lo que sí atraviesan es la mucosa nasal y la mucosa oral con suma facilidad, ¿no? Y de manera indirecta, pues obviamente con el contacto con todo el medio contaminado, ¿no? Y esto, como les mencioné, es muy importante en determinadas épocas de nuestro país, donde las condiciones son hábiles, ¿no? Por ejemplo, en el norte, la corriente del Niño cada cierto tiempo, 3 a 4 años, va a producir tremendas inundaciones en el norte, donde se mezclan las aguas hervidas con canales de regadío, y prácticamente esas inundaciones favorecen esos brotes ecológicos de leptospirosis, ¿no? También pueden encontrarlos en el agua de alcantarillado, les he dicho los desagües, por eso es que las ratas son una infección muy importante. Algunos lagos, ríos, ¿no? Del interior, y algunos lugares turísticos. Y acá en Lima es muy importante en la época del verano, por ejemplo, las piscinas, ¿no? Las piscinas de muchas zonas de nuestro país, donde las municipalidades descuidan mucho los protocolos de desinfección. Estas piscinas pueden también ser una fuente de infección, como en el caso, por ejemplo, del joven que infectó. Por ejemplo, en el Callao nosotros hemos tenido endémicamente leptospirosis por muchos años. Una buena cantidad de casos se presentaban anualmente. En los últimos 10 años esto ha disminuido bastante, y las formas graves se presentan alrededor de un promedio de 5 a 7 casos por año, pero esto ha sido mucho más alto cuando los niveles de saneamiento básico de agua y desagüe, alcantarillado, pues no llegaban ni siquiera al 50% del Callao. ¿No? En la zona de Ventanilla, Néstor Gambetta, eran unas zonas donde prácticamente mucha gente vivía al borde de las aguas hervidas, ¿no? De los desagües, que no estaban canalizados. Entonces era una tremenda fuente de infección, ¿no? También se ha postulado la posibilidad de eso es obviamente con la movilización de las áreas, de los nichos ecológicos, ¿no? En la transmisión interhumana es raro, ¿no? Ya sea por acción sexual materna, demostrado, y la mordedura de animales también infectados podría plantearse, ¿no? Como una posibilidad. Se considera una enfermedad ocupacional, esto ya lo hemos mencionado en algo, veterinarios, pastores, ganaderos, matarifes, carniceros, o sea, todos aquellos que van a tener contacto
con los tejidos o de estos animales, ¿no? O también sus productos, ¿no? Que no son adecuadamente decontaminados. Y en las zonas arroceras de nuestro país, que básicamente es toda la zona norte del Perú, donde ustedes saben el arroz se siembra en agua, ¿no? En terrenos fangosos, donde roedores silvestres que también podrían jugar un rol muy importante en la transmisión de la leptospirosis, ¿no? Y otros temas son los que trabajan por su actividades fiteros, jardineros, que están en contacto con la tierra o el ambiente contaminado, ¿no? Mineros, obreros de construcción civil, ¿no? Y también en contacto con lugares donde encharcados, ¿no? No el turismo también y las excursiones al interior del país, cuando encontramos lagos o ríos, riachuelos o pozas o incluso piscinas en las cuales pueden haber incursionado animales domésticos o animales o roedores salvajes, ¿no? Pueden contaminar estas zonas de o sea, zonas recreativas. La caza, la pesca también tienen algún rol en esto. Este cuadro lo he actualizado, no es el mismo que les he colgado, ¿no? Porque me pareció muy interesante. Ustedes van a ver que cada 3 meses el Centro Nacional de Tecnología, Prevención de Enfermedades, CDC, MINSA Perú, actualiza la información de todas las enfermedades sujetas a notificación del país, ¿no? Existen enfermedades que son de notificación obligatoria e inmediata, que son de notificación obligatoria semanal y otras que son de notificación obligatoria mensual. La leptospirosis está dentro de las que se notifican mensualmente. Existe una norma técnica, pero eso ustedes la pueden googlear y la van a encontrar con suma facilidad. Son enfermedades que estamos obligados a notificar. Y justo esa notificación que se hace y que por obligación lo tienen todos los establecimientos de salud a lo largo de nuestro país, a través de las oficinas de epidemiología, se hace la notificación de casos que se presentan en el hospital, ¿no? Entonces, existe todo un sistema de vigilancia epidemiológica a cargo de estas oficinas de epidemiología que no faltan en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, y son ellos los que los que manejan las fichas de notificación, ¿no? Y como son enfermedades que están sujetas a vigilancia, los exámenes de laboratorio de diagnóstico etiológico están disponibles de manera gratuita, y las muestras se toman en los hospitales bajo la coordinación con la oficina de epidemiología, ¿no? Y son enviadas a los centros de referencia regional. Actualmente el Instituto Nacional de Salud tiene a nivel del país, de todo el país, en cada región existe un laboratorio de referencia del INS, ¿no? Descentralizado, donde se hacen estas pruebas especiales, no solamente para leptospira, para todas las enfermedades sujetas a notificación, y entre ellas algunos que requieren incluso diagnósticos moleculares, ¿no? Se hacen a nivel de estos establecimientos. Es por ello, el producto de esa notificación es que tenemos nosotros que el instituto, que el CDC MINSA nos hace este reporte cada 3 meses, ¿no? Y algunas patologías mensualmente, ¿no? Y también hace análisis de esta información. Entonces, en el caso de leptospirosis, realmente la incidencia, o sea, el número de casos nuevos que se presentan anualmente en cada lugar, a veces es la punta del iceberg, ¿no? Porque es una enfermedad que tiene un amplio espectro clínico y las formas asintomáticas son muy importantes, lo mismo que la infección subclínica. Entonces muchas veces no son tratados, y otras que a veces en los lugares donde estas se presentan, pues no tenemos disponible a tiempo los exámenes para confirmar. Entonces, de todas maneras, es un reporte importante a tenerlo en cuenta. Y acá tienen que
en este periodo, este es el reporte del año 2000, ¿no? Y miren ustedes que hemos tenido prácticamente, van a ver ustedes un repunte de casos, y ha habido un brote de leptospirosis este año en la zona de los departamentos que reportan el mayor número de casos son Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Cusco, San Martín, y podremos ir Lambayeque, Palestra, Tumbes y Piura, ¿no? Esto varía cada año, pero si nosotros vemos a más adelante un reporte, vemos a través de los años desde el 2015, miren ustedes, prácticamente se han mantenido las cifras de reporte casi igual, lo que vemos casi en esto. Pero este año, este es de 2015 al 2020, el 2020 justo entre las primeras semanas epidemiológicas, anualmente hay 52 semanas epidemiológicas. Este reporte está hecho hasta la semana 20, que más o menos es junio del 2020. Hemos visto que ha habido un crecimiento desmesurado de casos de leptospirosis, ha habido un brote epidémico de leptospira, ¿no? Y casi todos los casos prácticamente han correspondido este año a la zona de Loreto. De los 8.000 casos notificados, casi todos han procedido de Loreto y algunos de Madre de Dios, ¿no? Esto es este año, ¿no? Y miren ustedes, el total de casos notificados a nivel nacional son 8 con una incidencia de 26% y 9 defunciones, o sea, había casos importantes. Imagínense esta que se ha cruzado justo con, se ha traslapado con la del COVID, ¿no? Debe haber todo un problema y que lo hemos visto ustedes, que ha causado tanta mortalidad en la zona de Loreto, ¿no? La pandemia del COVID más el problema de leptospirosis, ¿no? En Loreto. Entonces ven ustedes acá que estos 10 primeras regiones se repiten a lo largo de estos años de 2015 a 2020, donde Loreto siempre está en la cabeza, seguido de Madre de Dios, ¿no? Ucayali prácticamente las zonas de ceja de selva. En rojo justamente las áreas endémicas. Y podemos decir que el 96% de casos que se reportan en nuestro país proceden de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho y Cusco, ¿no? Eso es importante y eso no ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Así como nos reportan, nos dan una idea de la epidemiología de la leptospirosis en nuestro país, el Instituto Nacional de Salud, tanto tiempo especialmente cuando se presentan brotes de leptospirosis en algún lugar, ellos toman las muestras y todas las muestras que hay vigilancia epidemiológica y que son llevadas al Instituto Nacional de Salud, hacen el diagnóstico de cero específico para ver el serovar. Vemos que uno de los serovares de frecuente presencia en nuestro país es el serovar icterohemorrágico. Está en relación con las formas graves de leptospirosis. La Bratislava, la canícola, están entre las 3 pulmones para este brote que hubo en el 2012, ¿no? Y también el otro brote que hubo en Piura en 2014, prácticamente son casi las mismas especies con algunas diferencias, ¿no? No tenemos acá los porcentajes, pero son los que se aislaron en aquella oportunidad, ¿no? También hubo otro brote interesante en 2008 y van a ver que a veces vemos que la gente se muere con cuadros febriles, e ictericia, o si no presentan brotes de fiebre, ¿no? Y no sabemos la causa. En uno de estos brotes que se presentó en Iquitos, justo se identificó a una nueva especie de leptospira, ¿no? Que se le denominó Leptospira liceraceae, en honor justamente a la doctora Julia Licera, que fue la que descubrió es una bióloga, esta nueva especie. En general, en leptospira hay mucho que investigar. Los serovares aparecen, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta, especialmente cuando aparecen brotes de síndromes febriles que no tenemos explicación, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando las condiciones ecológicas lo hacen sospechar que podría tratarse de ello, ¿no? Desde el punto de vista de la patogenia, ya hemos dicho, ingresa a través de las pilomucosas y se va a diseminar por vía sanguínea a todos los órganos.
tiene predilección por el riñón, el hígado, el músculo esquelético, ¿no? Y también se ha encontrado, por ejemplo, que puede afectar el ojo, ¿no? La uveitis, y ahí sí produce cuadros graves de uveitis, ¿no? En general, la leptospira va a vasculitis generalizada, ¿no? O sea, en realidad la lesión fundamental es un daño endotelial a nivel capilar, ¿no? Lo que va a producir isquemia a diferentes, entre ellos el riñón, que es uno de los órganos preferidos, ¿no? Que pueden llegar hasta la sufusión de sanguínea o hemorragias en diferentes órganos, ¿no? En pulmón, hígado, riñón, músculo, etcétera, ¿no? Algo interesante es algunos factores de virulencia que están relacionados con la leptospira. Por ejemplo, el depósito de inmunocomplejos específicamente en el músculo estriado, ¿no? Lo que explica muchas veces las mialgias generalizadas e incluso esas mialgias muy localizadas a nivel de las pantorrillas, que cuando uno hace el examen clínico, uno deja de presionar las pantorrillas, ¿no? Y lo que se va a encontrar es que el paciente, cuando uno hace presión suave de la pantorrilla, el paciente, ¿no? Eso está relacionado con estos depósitos de inmunocomplejos. También hay algunas variaciones a nivel del complejo, ¿no? En realidad, en relación con la respuesta inmune. Ahí se han detectado también algunas lipoproteínas de membrana, ¿no? Que se localizan y explican justamente el daño a nivel intersticial en el riñón, ¿no? No se ha demostrado que haya producción de toxinas o endotoxinas que expliquen el daño final, ¿no? Es interesante ver que la respuesta inmune humoral es muy importante en lo que sigue el cuadro clínico de la leptospirosis, como vamos a ver más adelante. El periodo de incubación es entre 2 a 20 días, ¿no? Siendo en promedio entre 7 a 12 días, ¿no? Obviamente esto va a depender también del serovar. Lo que vemos es lo que generalmente nos llega al hospital y lo que más se ha estudiado y lo que se notifica, porque ustedes saben que hay formas oligóticas y asintomáticas que pueden ser tranquilamente confundidas con un cuadro gripal o una virosis cualquiera, ¿no? Pero en general es de 7 a 10 días y esto es variable, ¿no? Hay formas clínicas asintomáticas que son alrededor de un 40%, donde la única forma de enterarse que el paciente tuvo leptospirosis es hacer la seroconversión para el serovar específico, ¿no? Las formas sintomáticas pueden ser ictéricas, pueden ser anictéricas, generalmente son el 90%, y ahí justamente está el problema del diagnóstico. El diagnóstico diferencial va a ser más amplio y va a depender de la epidemiología de las enfermedades infecciosas febriles en el lugar donde vive el paciente, ¿no? En el lugar donde vive el paciente. Y también existen las formas entéricas, que son las formas más graves, que son entre un 5 a 10% y que se conoce justo como enfermedad de White. En general, van a ver ustedes que el curso natural de la enfermedad va a tener dos fases características. Una primera fase que se conoce como una fase séptica y otra una fase inmune. Esta fase séptica, donde los síntomas dependen de justamente la diseminación de la leptospira y su multiplicación en los diferentes órganos donde se va a localizar. Y esta segunda fase los síntomas van a ser consecuencia de la respuesta inmune del huésped, proceso inflamatorio intenso con vasculitis generalizada a todo nivel, a nivel de los órganos. Entonces, esta primera fase tiene una duración de 4 a 7 días después de que se infectó la persona, ¿no? Y va a caracterizarse por escalofríos, mialgias, ¿no? Dolor de cabeza, inyección conjuntival y dolor abdominal, ¿no? Nosotros luego que aparentemente hay una caída de la fiebre, finalmente al 7º día, y hay una aparente mejoría que dura 3 días, o hay una reaparición
de la fiebre nuevamente, pero ya de menor magnitud que la primera vez. Y es aquí donde muchas veces va a darse cuadros muy característicos de meningitis aséptica, con mucha cefalea. Las mialgias pueden aumentar, puede afectar también el globo ocular, ¿no? Y producir uveitis. Este es el cuadro característico. Sin embargo, también hay formas de presión monofásica, como en este caso, en la cual característicamente la primera fase séptica es muy parecida a lo que hemos relatado en el primer curso. Hay una aparente mejoría, ya no hay recrudescencia en la fiebre, o sea, la fase inmune no tiene expresión clínica, o sea, el diagnóstico diferencial con todos los cuadros febriles, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Y aquí igual hay unas formas graves, generalmente no hay este periodo de 3 a 4 días de mejoría clínica, la fiebre es continua, ¿no? Básicamente hasta 2 semanas, hasta 3 semanas, ¿no? Una primera semana con síntomas, luego persistencia de la fiebre y aparición de ictericia, ¿no? Con falla multiorgánica, acá hay un cuadro muy parecido a una con falla multiorgánica, ¿no? Insuficiencia renal, hemorragias, miocarditis, etcétera, como en el caso del paciente, ¿no? Y que va a autolimitarse posteriormente, ¿no? Un aspecto interesante, ¿no?, es recordar que en esta primera etapa séptica a la leptospira la vamos a encontrar siempre en sangre. Va a ser muy fácil encontrarle sangre para tomar y recordar para la toma de muestras para el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, en esta enfermedad empiezan a aparecer los anticuerpos neutralizantes que van a opsonizar a las leptospiras y van a desaparecer de sangre periférica. Por eso es que se produce esta aparente mejoría. Y las vamos a encontrar más en orina. En la fase inmune, lo que vamos a encontrar más, ya las leptospiras van a desaparecer de sangre y las podemos encontrar en orina, ¿no? Y también en el humor acuoso, en otros tejidos. En el líquido cefalorraquídeo sucede lo mismo. Entonces, esta es un poquito la descripción de la fase séptica que ya les he mencionado, ¿no? Cefalea, mialgias, fiebre, conjuntivitis, dolor abdominal, con hepato, esplenomegalia, ¿no? Ahora, aquí pueden predominar los síntomas, por ejemplo, de cefaleas que pueden estar en un meningismo, pero también pueden predominar los síntomas pulmonares y dar un cuadro muy parecido al estrés respiratorio agudo, una neumonía intersticial, una neumonía típica o una simple neumonía, como en el caso del paciente que les he relatado, ¿no? Y esto se presenta hasta un 25-80%. A veces estos pacientes mueren en esta etapa. Puede acompañarse de hemoptisis porque hay alteración a nivel de los vasos, a nivel del pulmón y de otros órganos. También puede haber, como les decía, cuadros que simulan una meningitis, o sea, cuando les hace una evaluación no hay rigidez de nuca, no hay Kerner-Mikulicki, pero sí hay una cefalea intensa y nos puede hablar de un meningismo, ¿no? Entonces, y puede acompañarse con la conciencia. A veces pueden predominar estos pulmonares, otras veces los neurológicos, y acá, y en otros casos, pues puede predominar, si son las formas graves, va a haber ictericia además, ¿no? Luego, como les dije, hay una aparente calma, va a caer la fiebre, el paciente aparentemente mejora, y estos pacientes, ustedes saben que pueden llegar a la consulta en cualquiera de esas etapas. Pueden los 7 primeros días, en cualquier día de fiebre, o también pueden venir en esta etapa de calma, de mejoría. Nosotros hemos tenido hace unos 3 años un caso de un niño de 14 años en pediatría, ¿no? Y justo al ser vino en esta etapa. Había tenido 3-4 días de fiebre muy intensa y luego se hospitaliza en esta etapa de aparente mejoría, y al tercer día empezó a hacer justamente todo lo que caracteriza a esta fase. Empezó a tener signos meningios y además se presentó ictericia y el paciente al final falleció.
Entonces, en los casos como en el primer rubro, que el cuadro clásico, pueden haber un poquito de meningitis que puede predominar, ¿no? Simular una meningitis aséptica, un poco de iridociclitis. Si la mujer está embarazada, puede haber aborto, ¿no? Prematuridad, pero raras veces hay formas congénitas. Esto ya les mencioné, ¿no? Recordar que es verdad que se eliminan de sangre, pero van a persistir en el ojo y en la uveitis. Lo que quería pasar es a las formas. Esta es una forma meningia, ¿no? Clásico en esta segunda etapa. El paciente, como le digo, puede haber estado en su casa en la primera etapa y llegar el paciente venir como una meningitis aséptica, ¿no? Y que se caracteriza una meningitis viral, especialmente si se trata de una persona joven, ¿no? Donde si hacemos la punción lumbar vamos a encontrar una pilocitosis al predominio de mononucleares. La glucosa puede estar normal, casi igual que una meningitis viral, ¿no? Y por eso es que el diagnóstico diferencial es meningitis aséptica, meningitis virales. Y esta es la forma clásica, la forma de Weil, que es el caso clínico que les presenté, ¿no? Que también puede predominar en esta segunda etapa, e incluso a veces desde la primera, como la fiebre es continua, ¿no? Va a presentar a partir de los 5 a 7 días de enfermedad, va a empezar a presentar ya ictericia, ¿no? Que puede ser lo que predomina en el paciente, y cuando ya el paciente viene con fiebre, ictericia, conjuntivitis, ¿no? Y mialgias, ¿no? El cuadro característico, incluso se habla de una ictericia rubínica, porque como hay esa inyección conjuntival, da esa apariencia, y a veces podemos encontrar incluso petequias en la piel, ¿no? O incluso las vasculitis a nivel dérmico, ¿no? Como consecuencia de la trombocitopenia, ¿no? Podemos encontrar una disfunción hepática. Han visto que casi no hay destrucción de hepatocitos, ¿no? Sin embargo, hay una tremenda ictericia con daño hepático mínimo, y esto se va a recuperarse totalmente, ¿no? Y la disfunción renal, ¿no? Que eso hay con sus características dos fases, ¿no? Anuria y poliuria, ¿no? que se puede recuperar. Si se recuperan, como en el caso que les he presentado, pues es exitoso, lo cual no es frecuente. El paciente puede fallecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Es darle un soporte de manejo hemodinámico muy estrecho. Estos pacientitos a veces necesitan entrar a una unidad de cuidados intensivos. Por eso pienso que en Iquitos, en este brote que ha habido, muchos deben haber sido leptospirosis, ¿no? Que se han complicado y han terminado diciendo que es sepsis, y que además tenían leptospirosis y COVID, y predominó el diagnóstico de COVID, ¿no? Sí, ha sido una situación muy difícil, probablemente la que han pasado nuestros colegas en Iquitos el año pasado, de junio. ¿Cómo diagnosticamos la leptospirosis, ¿no? El diagnóstico de leptospirosis se hace por métodos directos, mejor dicho, la visualización del microorganismo. Ya lo hemos mencionado en clases, en la microscopía en campo oscuro, lo cual no es fácil hacerlo a veces en el primer nivel de atención, ni tampoco en un hospital, porque se requiere un microscopio adecuado para ello. Tampoco se puede hacer tinción con inmunofluorescencia, con inmunoperoxidasa, y nos puede permitir visualizar las leptospiras. Y como les he mencionado, en cualquier tipo de muestra, incluso en biopsias, podemos hacer un PCR o cuantitativo. Incluso si hacemos cultivo en este medio de Fletcher, también podemos hacer PCR para identificación de leptospiras, ¿no? Sin embargo, para hacer un PCR tendremos que tener los cartuchos adecuados para aplicar en el sistema GeneXpert que tenemos ahorita actualmente a nivel nacional en casi todas las regiones, ¿no? Hay disponibilidad de estos equipos portátiles, ¿no? Una histoquímica también ayuda. Entonces yo creo que lo que está disponible rápidamente es lo que vamos a ver más adelante son las pruebas serológicas. Entonces también podemos nosotros aislar
todo esto no necesariamente, a pesar de ser directos, se pueden hacer con facilidad. La prueba Gold estándar, ¿no?, que prácticamente define un caso confirmado de leptospirosis, es el test de microaglutinación, ¿no?, para leptospira, conocido como MAT, que es una técnica para detección de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos sí es la que define un caso de leptospira, ¿no? Es importante en estos casos tomar una muestra en la fase aguda, mejor dicho, cuando recibimos al paciente, y idealmente tomar una segunda muestra entre los 7 a 14 días y al 10 para ver el incremento de los anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Y se va a exigir el Instituto Nacional de Salud para confirmar el diagnóstico y hacer la aglutinación para determinar el serogrupo específico, exige una segunda muestra. ¿Por qué? Porque no sé si les mostré que un paciente puede tener prácticamente una muestra de un paciente nos pueden reportar una aglutinación seroespecífica de este tipo. Es decir, que tiene Australis 1 en 100, Batislava 1 en 800, ¿no? Y hemorrágica 1 en 100 o 1 en 50. Entonces, en esos casos, nosotros, ¿qué podemos decir? Que el agente etiológico es el que tuvo el mayor título, ¿no? Porque cuando un paciente vive en una zona endémica, ¿no?, en una zona endémica, guarda el recuerdo de las infecciones por leptospira que tuvo, probablemente asintomáticas o oligosintomáticas. Y como se hace una identificación de serogrupo, entonces va a ser muy importante esto. Entonces nosotros en una primera muestra pues nos pueden reportar positividad en 1 sobre 100 o 1 sobre 200 de 3 a 4 leptospiras, pero ¿cuál de ellas es el causal? Probablemente hay que esperar una segunda muestra donde se dispara tremendamente y podemos encontrar títulos elevados que nos identifican el serovar que está causando problema en el paciente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en las áreas endémicas, ¿no? También se puede hacer pruebas de ELISA, ¿no?, de ELISA para detección de anticuerpos, ¿no? Y lo que les he dicho, la técnica de serogrupo específica lo hace el Instituto Nacional de Salud, pero por eso es muy importante enviar las dos muestras. Una muestra cuando tenemos al paciente y otra en la convalecencia, si es posible, ¿no? Este método del BACTER, porque es un método de radioinmunométrico, ya no se utiliza por el problema de las radiaciones, ya se han quitado de los hospitales. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no?, van a ver ustedes que como es una sujeta a notificación, tenemos que un caso sospechoso se define como un paciente que tiene fiebre, mialgia y postración, más uno de los siguientes síntomas, sea conjuntivitis, irritación meningia, anoriguria, hemorragias o erupción débil, la vasculitis, ¿no? Entonces eso define. Y caso probable es el caso sospechoso con el antecedente epidemiológico, ¿no?, que podría ser el caso del paciente que tiene justamente ictericia, ha tenido fiebre, ha tenido mialgia y además tiene la exposición, y el caso confirmado es cuando el caso de leptospirosis serológicamente tiene una prueba de MAT positiva. Como hemos dicho, el título tiene que ser mayor de 1 sobre 800 y en ascenso entre la primera y segunda segunda muestra, ¿no? Eso es lo que nos va a indicar una infección reciente. El diagnóstico diferencial, como le dije, es bastante amplio. Va a depender en el momento en que nosotros enfrentamos al paciente, sea en una emergencia, sea en una consulta externa, ¿no? Va a depender. Eso, y a la emergencia o a la consulta, nos va a llevar el grado, la gravedad del caso clínico, la verdad del caso o los síntomas que presenta el paciente. Si solamente es fiebre y es de un curso monofásico, pues
las gripes en general, ¿no? La influenza. Todas las formas de influenza van a estar en el biológico diferencial. Y si hay cuadro de cefalea con signos meningios, con la meningitis aséptica, meningitis virales, con enterovirus, ¿no? Con Coxsackie, frecuentes en los jóvenes, ¿no? Y también un poco más alejado de las meningitis bacterianas, porque son una punción lumbar nos va a definir el cuadro, ¿no? Las hepatitis, hay que buscar antecedentes de si el paciente tiene litiasis o hepatitis en general. Recordar que las hepatitis virales tienen dos características. Cuando la ictericia aparece, la fiebre desaparece. O sea, es muy difícil que ustedes encuentren una hepatitis viral, sea A, B, C o D, que encuentren ustedes que tenga fiebre e ictericia a la vez. Eso casi no, eso no se ve. Cuando la fiebre cae, recién aparece la ictericia, ¿no? Entonces, una colecitis aguda sí va a presentar fiebre ictericia, pero el paciente pues va a tener una coledocolitiasis, ¿no? Puede haber una insuficiencia renal, un paciente que nunca tuvo problemas antes, ¿no? Infección por enterovirus, ¿no? Que puede estar relacionado, ya hemos dicho, meningitis aséptica. Y si el paciente está en la selva, obviamente no debemos dejar de hacer diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla, que también va a llevar esta a cuadros hemorrágicos, ¿no? Y otras el oropuche, ¿no? Que a veces no se habla de ellos, ¿no? Y también el Zika, ¿no? Que a veces se presenta con fiebre y conjuntivitis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas enfermedades y de la epidemiología de donde vive el paciente. Malaria también. Ustedes saben que la malaria grave, la malaria se hace por fiebre, ictericia, y el paciente puede tener trastorno dinámico, son una forma grave de malaria, ¿no? Infección por citomegalovirus, que produce hepatitis viral, pero las transaminasas no suben mucho. Y si está en Lima y en el Callao, para nosotros en la época del problema que hemos tenido hace unos años atrás, hará unos 15 años era endémico en el Callao la brucelosis. Esto ha disminuido bastante, y también conjuntamente la leptospirosis. O sea, para nosotros el diagnóstico diferencial, digamos, era muy importante, ¿no? Había que tenerlo en cuenta en todo cuadro de síndrome de proceso infeccioso generalizado, ¿no? Sin foco específico, tifoidea, brucelosis, leptospira, ¿no? Eso también ha cambiado últimamente bastante con el desarrollo del saneamiento básico de sus niveles. Entonces, no olvidar que en muchos casos estos pacientes ya vienen a la consulta habiéndose hecho todo tipo de análisis, ¿no? Y podríamos considerarlo también como dentro de los cuadros de fiebre de higiene desconocida, ¿no? Hay algunos signos de mal pronóstico en los que sabemos que pueden hacer formas graves de leptospirosis, ¿no? Son las personas de edad avanzada, o sea, de edad mayor de 60 años, cuando encontramos en el cuadro clínico la ictericia, ¿no? En los cuadros de leptospirosis, la mortalidad puede llegar al 5 al 10%. Cuando encontramos trombocitopenia, insuficiencia renal, ¿no? Si la mujer está embarazada, ¿no? La mortalidad puede ser alta. No olvidar que la recuperación no deja secuelas, salvo si encontramos un importante compromiso a nivel ocular, ¿no? Respecto a la profilaxis y el tratamiento, existe una profilaxis para evitar la leptospirosis, ¿no? Pero recordar que esta solo está indicado en personas que se exponen a riesgo por tiempo corto, ¿no? Si van a ir a una zona de alta endemia, por ejemplo, una inundación en la corriente del Niño, y que se inunda todo y hay problemas de salud en Piura. Ustedes saben que ha habido todo un ejército de las el personal de salud de respuesta rápida,
¿no? Del área de epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces ellos van, son médicos, epidemiólogos, tienen que ir a los lugares, también infectólogos, ¿no? Junto con enfermeras que van a ir por 5, 7, 5 días, 3 días a ver el problema o apoyar la gestión de la salud en esas áreas, pues probablemente para ellos sí esté indicado tomar la doxiciclina, 200 miligramos vía oral, una vez por semana durante el periodo que es puesto en esa zona, ¿no? El tratamiento es con tratamiento antibiótico temprano, es eficaz, ¿no? Pero ya cuando la enfermedad está en la fase inmune es discutible el efecto, sin embargo, hay de todas maneras, ¿no? Sigue siendo la penicilina el medicamento de elección en la doxiciclina. Pero también tenemos nosotros alternativas, ¿no? En los cuadros graves se recomienda penicilina a 6 millones, ¿no? A 12 millones endovenoso, ¿no? Sería 4 cada 4 horas, ¿no? 4 millones o 2 millones cada 4 horas. Ceftriaxona también, ampicilino, enfermedad menos seria, doxiciclina por vía oral, ampicilino, acitromicina. Pero lo más importante en estos pacientes es, especialmente cuando llegan ya después de días en fase inmune, es el manejo del medio interno, el soporte que se le da al paciente, ¿no? Porque la compañía de los antibióticos, porque si no le damos un soporte del medio al paciente, cuando no use, cuando no necesita, el paciente va a morir, ¿no? Va a morir, especialmente en las formas graves, ¿no? No olvidar que también el inicio del tratamiento antibiótico en pacientes con leptospirosis puede producir la reacción de Harris-Wilhelm, que es un síndrome por depósitos de inmunocomplejos, ¿no? El uso de los antibióticos es una muerte masiva. Leptospiras y las proteínas circulan en sangre y aumentan los depósitos de inmunocomplejos. Esto no solo se sucede con leptospirosis, se presenta también con sífilis y también con difusiocelosis. Entonces el tratamiento, cuando esto se presenta un cuadro clínico al inicio del tratamiento, se controla con corticoides. Desde el punto de vista de los aspectos de prevención, ¿no? Es importante, como le digo, en el Callao disminuyó prácticamente, no ha desaparecido, pero ha disminuido tremendamente los casos de leptospirosis desde que se ha mejorado el saneamiento básico en esa zona, ¿no? La derratización, sacrificio de animales enfermos, especialmente esos en la zona ganadera, ¿no? El control del medio ambiente, ¿no? Los cambios de los cultivos, especialmente en las zonas arroceras, ¿no? Sustitución de cultivos para secar o mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Con equipos de protección como botas, y también cuando se viaja a zonas que no se conocen o que son como pues bañarse, ¿no? Descalzo, andar descalzo o bañarse en estos lugares, ¿no? Y bueno, la inmunización de animales es posible, ¿no? Sin embargo, es un problema porque son muchos serovares, tendría que conocerse la epidemiología de los serovares más frecuentes en determinado lugar, hacer una vacuna específicamente para esas cepas, ¿no? Pero en animales aceptado que encontrarlo que en las personas expuestas, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente remarcar algunos datos que les he puesto ahí para que puedan recordar lo que hemos revisado, ¿no? Si hay preguntas al final, lo vamos a ver. El otro tema que teníamos que tiempo todavía son las 12:03.
Si desean, al final podemos volver al caso clínico, ¿ya? Y a las preguntas que sean necesarias, ¿no? A ustedes me gustaría que haya preguntas al final. El otro tema que vamos a revisar es la sífilis. La sífilis. Como saben ustedes, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, es una infección sistémica, también producida por una leptospira, ¿no? Una espiroqueta, diría una espiroqueta, es una bacteria que produce una infección muy crónica, ¿no? Exclusiva del ser humano, ¿no? Se produce por el treponema pallidus, una especie pálido, y no solamente de transmisión sexual, sino también puede ser de transmisión congénita. Y una característica de esta enfermedad de larga evolución en su historia natural es que se caracteriza por episodios de enfermedad activa que pueden ser interrumpidos por periodos de diferente periodo, de diferente tiempo, de diferente periodo de duración, de periodos de latencia de diferente duración, ¿no? Que también pueden, por esa razón, conocerse como la gran simuladora. Van a ver ustedes que es una patología requerida por los dermatólogos y va a entrar en el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades infecciosas. Va de la mano con brucelosis. Brucelosis ya no vemos mucho debido al manejo de los gatos ¿no? en nuestro país, pero que también se conocía como la gran simuladora, ahora es la sífilis, ¿no? La incidencia de sífilis, pues, es bien interesante, ¿no? Porque ha pasado por una serie de etapas también en nuestro país, y ha dependido tanto sus altas como de cambios a nivel de las prácticas sexuales y la situación de salud pública. Ustedes saben que ha habido una epidemia muy importante de sífilis que duró un largo tiempo en Europa hasta antes de la aparición de la penicilina, ¿no? Es así como, si ustedes han estudiado historia de la medicina, la sífilis fue por los españoles a América, conquistadores, y fue dada, diré, de otro país a Europa por los españoles, ¿no? Y justo se presentó la epidemia. Y los españoles nos trajeron a América la lepra, ¿no? Entonces, hasta que apareció la penicilina, pues era todo un tema. Y la historia natural de la sífilis, porque es muy larga, nunca se conoció. Posteriormente vinieron las épocas del hipismo, liberación sexual, ¿no? Y los cambios en las costumbres sexuales, y nuevamente hubo un rebrote de sífilis. Posteriormente, la aparición del VIH en los años 80, nuevamente hubo una especie de disminución, ¿no? Por ahora a morirse, y como ustedes saben que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y que tiene las mismas posibilidades, los mismos mecanismos de transmisión que el VIH. Eso también hizo que mucha gente deje de infectarse. Al no haber tratamiento para el VIH, mucha gente que tenían conductas de riesgo, pues se dieron y disminuyeron y cambiaron en algo sus hábitos sexuales. Eso que una disminución de los casos de sífilis. Sin embargo, la aparición del tratamiento ha liberado a los grupos core, que ahora viven un tiempo y han vuelto nuevamente a sus hábitos psicológicos. Entonces, estos últimos 10 a 15 estamos asistiendo a un rebrote de sífilis. En general no solo de sífilis, de todas las enfermedades de transmisión sexual diferentes del VIH, ¿no? Por eso es que decimos que sus altas bajas dependen de prácticas sexuales y también de las intervenciones de salud pública, ¿no?
La sífilis congénita constituye una pública. En el país existe una estrategia sanitaria que tiene como objetivo la eliminación de la sífilis congénita, ¿no? Y en general de la transmisión de sífilis, VIH y hepatitis de la madre al feto, ¿no? Y les he colgado para la norma técnica para que la puedan revisar si tienen interés en verlo, ¿no? Y otro tema muy importante es que la sífilis, que es una enfermedad ulcerativa, ¿no? A nivel de genitales, van a ver ustedes que favorece la transmisión del VIH, ¿no? Por eso, solamente la sífilis, no las otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que también hubo toda una intervención con el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual curables a través del manejo sindrómico, ¿no? Y debido a que justamente las otras transmisión diferente de VIH favorecían la aparición de nuevos casos de VIH, ¿no? Esto también sigue haciendo, y en general, en los últimos años, ha habido también un delito de todo de las enfermedades de transmisión sexual por la aparición de muy buenos medicamentos antirretrovirales que han cambiado la historia natural del VIH, ¿no? La coinfección de VIH es importantísimo tenerlo en cuenta porque el VIH cambia la historia natural del VIH, eso lo vamos a ver. La historia natural de la sífilis dura 30, 40 años. En un paciente con VIH, pues esos 30, 40 años se acortan a 3, ¿no? Entonces, gracias al VIH se ha podido culminar estudios, ¿no? Y dar explicación a muchos aspectos en la historia natural de la sífilis, ¿no? Que no se conocían, debido a que hacer una corte de seguimiento por sífilis demoraría 40 años, ¿no? Y la pena no permitía, por cuestiones éticas, tener a un paciente sin tratamiento durante 30 años para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, algunos de esos aspectos, algunas de esas interrogantes se han cerrado gracias al VIH, ¿no? Ya que acorta la historia natural de la sífilis. El mecanismo de transmisión, ya saben ustedes, contacto directo y estrecho mediante relaciones sexuales. La transmisión vertical, ¿no? Es un hecho, ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque el treponema se asenta y puede provocar sífilis congénita, ¿no? Es también una enfermedad que se transmite por transfusiones, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que a toda la persona que va a se le hace un despistaje de sífilis. Desde el punto de su etiología y patogenia, ya hemos dicho que es un treponema pálido, es una bacteria móvil, ¿no? Una espiroqueta, a diferencia de la leptospira, no se puede cultivar en medios artificiales y se puede hacer cultivos en células de conejo. El treponema es una bacteria que se divide muy lentamente, ¿no? Cada 30 horas, y es interesante porque es capaz de penetrar mucosas intactas, ¿no? Y también piel erosionada, igual que la leptospirosis, ¿no? Y al inicio va a multiplicarse subcutáneamente, ¿no? Y va a producir la migración de células inflamatorias, ¿no? Y rápidamente va a haber una diseminación linfática y también una diseminación sanguínea. Esto hace, debemos recordar que la sífilis desde este momento, desde la infección primaria, tiene la capacidad de poderse diseminar a todos los órganos de la economía. Lo que no se sabe es en qué proporción llega a cada lugar, ¿no? Estimula una más aguda, seguida de una respuesta mediada por células y también humoral. O sea, hay una respuesta inmune humoral y celular que parcialmente, en algunos casos, controlar el problema. Ahí también hay una serie de vacíos, pero
hay mecanismo de defensa desde el punto de vista inmunológico, es tanto celular como humoral. Este proceso inflamatorio a nivel de la piel o la mucosa va finalmente a definir la aparición de una úlcera, una lesión ulcerativa que va a contener gran cantidad de treponema, ¿no? Y que si uno toma una muestra del borde de esta lesión, podemos ver los treponemas en campo oscuro, microscopios de campo oscuro, facilidad de treponema. Esta es un poco la historia de la sífilis. Miren ustedes, desde que el tema ingresa a la persona por una relación sexual, se produce una infección, ¿no? El ingreso, el periodo de incubación dura de 3 semanas, pero puede ser entre 9 a 90 días para que aparezca la lesión ulcerativa, lo que se conoce como chancro duro, ¿no? Y van a ver ustedes que hasta un 25%, hasta un 75% es una lesión única. El 25% puede ser más de una lesión, esto es infrecuente, generalmente es lesión única. Pero esta lesión primaria, que produce la sífilis primaria, va a curar con o sin tratamiento en 2 a 8 semanas, ¿no? Es altamente infecciosa, porque hemos dicho que esa úlcera en sus bordes contiene gran cantidad de treponemas. No olvidar que en esta etapa de sífilis primaria, ¿no?, hay una multiplicación muy intensa de treponemas y que se diseminan a nivel linfático, por vía linfática y por vía sanguínea a todos los órganos. Esto es lo que había algunas dudas todavía, ¿no? Sin embargo, esto ya se conoce y quedan todavía algunas interrogantes que vamos a ver más adelante por resolver, ¿no? Luego que esto se produce, ya sea que continuar o puede haber un periodo de 2 a 12 semanas totalmente asintomático, ¿no? 12 semanas o más o menos unos 3 meses, pero puede ser un poquito más, hasta que algunas personas pueden presentar una sífilis secundaria si es que no han sido tratadas como sífilis primaria. Va a avanzar a una sífilis secundaria, en la cual las lesiones comprometen generalmente la piel y a veces hay linfadenopatía generalizada. Pero lo más frecuente es un exantema, diversas características. Puede ser confundido con acné, puede ser confundido con una dermatomicosis, puede confundirse con una psoriasis, puede confundirse con una reacción, una vasculitis por medicamentos, etc. Para que vean ustedes lo polimorfa que pueden ser las lesiones, pueden ser eritematosas, pueden ser brunas, pueden ser marrones, hasta el tema pigmentado fijo, alérgico, puede ser confundido con sífilis, ¿no? Entonces, por eso es que se pasa desapercibido y luego pasa un periodo de latente. O sea, desaparece esta sífilis, la sífilis con o sin tratamiento, solito se va a autolimitar. Por eso decimos que la inmunidad humoral y la inmunidad celular juegan ahí un rol interesante, este tipo de evolución que tiene, que todavía no es muy bien comprendido, ¿no? Y pasa un periodo de latencia en la cual no hay ninguna molestia, ¿no? Entonces, si esta persona no se trató ni como primaria ni como secundaria porque no se enteró ni supo que estaba enferma, entonces va a llegar a ser una sífilis latente, ¿no? Y en esta etapa pues no hay ninguna manifestación clínica. La única forma de diagnosticar una sífilis latente es haciéndole una serología, una detección de anticuerpos contra el treponema, ¿no?, por diferentes técnicas, y en ese caso habría que preguntarle al paciente si alguna vez tuvo una lesión en el pene, una úlcera en el pene. Nos dirá hace un año, hace 6 meses, será una sífilis latente temprana. Si fue hace 5 años, será una sífilis latente tardía. Sin embargo, esto de más de un año y menos de un año, también ha salido una directiva del CDC últimamente que cambia a 2 años. En realidad no tiene mayor importancia, pero sí, porque es una clasificación operativa para fines de tratamiento que vamos a ver más adelante, ¿no? En esta etapa de sífilis latente hay que considerar la transmisión materno-fetal, ¿no? Es muy importante porque una mujer generalmente
se embaraza, no sabe, puede no saber que está infectada, ¿no? Y y transmitir la sífilis al producto de su gestación, o sea, al feto, ¿no? Por esa razón, esta norma técnica de prevención de la transmisión vertical de la sífilis, VIH y hepatitis B, indica que en toda mujer gestante que acude a su primer control prenatal, que generalmente es a las 6 semanas de embarazo, a un centro de salud, se le debe hacer un despistaje de sífilis, un despistaje de hepatitis B y un despistaje de VIH, ¿no? Y realizar las intervenciones que sean necesarias. Los casos que no son diagnosticados en esta etapa, hasta un 7% van a permanecer latentes por toda la vida. Y se ha estimado, algunas estimaciones dicen que hasta un 30% las vamos a diagnosticar con gomas, como sífilis terciaria, ya sea por una neurosífilis, una sífilis dermocutánea, una sífilis cardiovascular, ósea o mucocutánea. Entonces, hasta un 30%. Pero el resto, pues probablemente se mueran con sífilis y nadie se enteró, ¿no? Entonces, conocer las siguientes formas clínicas: una sífilis primaria, una sífilis secundaria, una sífilis latente temprana menor de 1 o 2 años, una sífilis tardía mayor de 1 o 2 años, ¿no? Una sífilis terciaria, ¿no? Que puede ser una neurosífilis tardía, una sífilis cardiovascular, unas gomas benignos tardíos a nivel localizado en piel. Esto lo he visto muy raramente, una sola vez en toda mi carrera, de un paciente con VIH, ¿no? Sífilis congénita, ¿no? Que vamos a ver. No olvidar que la sífilis primaria y la sífilis secundaria, con o sin tratamiento, se resuelve. La sífilis latente solo podemos diagnosticarla si hacemos pruebas serológicas, ¿no? El tratamiento efectivo de la enfermedad cura la enfermedad, ¿no? Y evita pues que se progrese, ¿no? Disculpen, sin tratamiento efectivo, bueno, obviamente no se va a curar y va a progresar hasta un 30 a 40%, es lo que hemos mencionado, a sífilis terciaria. Lo que quería mencionarles es que justamente como existe esta sífilis latente, también el despistaje de sífilis se hace como parte, es una prueba que se pide como parte de los certificados de salud, de buena salud. Van a hacer ustedes, se le hacen sus pruebas serológicas. Si va a sacar un carnet sanitario para trabajar en algún sitio, también se les pide la prueba serológica. Y la otra prueba que está como parte obligatoria de los certificados de buena salud es también, ustedes saben, la tuberculosis. Entonces, vamos a ver algunas fotografías, iconografías sobre sífilis primario, ¿no? Acá tienen, esta es una úlcera única a nivel del pene, del cante de este lugar. También dependiendo de los hábitos de postura, lo podemos tener en la boca, en el recto, la múltiple, 2 lesiones en el introito vaginal, en fin, ¿no? Es una lesión ulcerativa característica. Y lo interesante es que esto no duele, por eso es que nadie se da cuenta. Se trata de una mujer. Las mujeres pues pueden tener esta úlcera dentro de la vagina. ¿Quién mira dentro de su vagina? Nadie, imposible. Entonces por eso es que la mujer es la última en enterarse que le infectaron de sífilis. Y encima que no duele, no produce ninguna molestia, se enterará el día que tenga su primer hijo cuando haga su control prenatal. Y ahí es donde se enteran por primera vez que tienen sífilis. Esta es la sífilis secundaria, como les dije. Acá les mostré algunas fotografías, pero este es de un pacientito que acá se ven lesiones brunas. Acá tienen ustedes, pues una toxicodermia, ¿no? Producida por medicamentos, y acá hasta incluso puede haber son lesiones ampollares. Esto parece una hidradenitis, ¿no? Una deshidrosis, una hidradenitis. Miren, lesiones axilares. Acá está en el pie, lesiones que parecen el tema pigmentado fijo. ¿Ustedes ya han llevado dermatología? Si han llevado dermatología, probablemente todo esto lo estén viendo. Y acá no olvidar lo siguiente, ¿no? La sífilis secundaria
no respeta ni la mano, ni la palma de las manos, planta de los pies. Cuando ustedes vean estas lesiones en palma de mano y en planta de pies, pidan sí o sí, hagan sí o sí despistaje de sífilis. Por eso cuando ustedes vean cualquier lesión dermatológica, siempre pidan una prueba serológica y nunca dejen de mirar las manos. Por eso yo siempre a mis alumnos les digo en la práctica, nunca dejen de mirar la palma de las manos, nunca dejen de ver la lengua y nunca dejen de tocar el cuello. Lástima que por internet no se puedan hacer esas cosas. Ojalá haya la oportunidad que puedan hacerlo. No dejar de tocar el cuello porque siempre se encuentra ganglios. Y hay un síndrome de mononucleosis que pensar en VIH. Nunca dejar de ver las manos. Si encuentran lesiones, va a haber que pensar en sífilis y en cualquier otra cosa. Y nunca dejar de ver la lengua porque va a encontrar cándida. Pero que se acuerden de eso, nunca lo olviden. Esta, como les dije, solamente una vez en mi vida he visto estas lesiones gomosas en un paciente que también podría parecer una sífilis secundaria, pero es una sífilis terciaria, porque estos son gomas, están cargados, son como los lepromas que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Que se localizan a nivel de las orejas, la frente, etcétera, etcétera. Pero son gomas sifilíticos, lesiones gomosas donde hay gran cantidad de triponemas. Estas mismas lesiones las pueden encontrar en el hueso, etcétera, etcétera. Este es un paciente con VIH. Muy bien. Las otras formas de tardías ya de sífilis secundaria, como hemos dicho, una es en la piel y otra es la neurosífilis. La neurosífilis, ustedes, el diagnóstico de neurosífilis se hace mediante un estudio del líquido cefalorraquídeo, que es una punción lumbar, y si la prueba de DRL, la prueba la serología es positiva para el treponema pálido en líquido cefalorraquídeo, entonces estamos haciendo diagnóstico de neurosífilis. Y como les he dicho, en el caso de ser sintomática o oligosintomática, a veces solo es una cefalea, pero generalmente es asintomática, ¿no? En pacientes con VIH, nosotros sistemáticamente, paciente diagnosticado con VIH, le pedimos su prueba despistaje de sífilis. La prueba sale positiva, inmediatamente hacemos una punción para una neurosífilis asintomática. Es una sífilis que afecta el meningo vascular, le encantan los vasos sanguíneos, donde va a provocar una arteritis y como consecuencia de ello infartos a diferente nivel. Esta se presenta, la neurosífilis generalmente se presenta 5 a 10 años después que tuvo el paciente la infección primaria. Por eso es una fase tardía. Y la sífilis parenquimatosa, o sea que ya afecta, hay gomas a nivel de la masa encefálica, o sea, del parénquima cerebral, lo que van a ver y que se presentan en el cuadro clínico es generalmente un accidente cerebrovascular o sencillamente un granuloma cerebral. Por eso cuando uno encuentra un granuloma cerebral, el diagnóstico diferencial con neurosífilis. Si el paciente viene con un accidente cerebrovascular y vemos una lesión en el cerebro, hay que, entre el diagnóstico diferencial de un infarto, de una masa, o sea, de un cáncer, también hay que buscar un granuloma, ¿no? Entonces entra en el diagnóstico diferencial de todas las causas del granuloma cerebral, ¿no? Y bueno, en este caso de la sífilis, son 20 años desde la sífilis primaria. Bueno, ahí tienen toda la sintomatología que se puede presentar, ¿no? Y también ven ustedes que lo que siempre nos gusta es nunca nos olvidamos, porque esto es ya parte de la historia, es la famosa pupila de Arthur Robinson, ¿no? Van a ver ustedes que eso te va a alterar, no va a producir desmielinización también de los cordones posteriores de la médula, y bueno, con todo las consecuencias de ataxia, pérdida de la de posición, etcétera, que ustedes han revisado en neurología, ¿no? Esos son estadios avanzados que ahora no los vemos. Generalmente lo clásico es un paciente viejito que viene a la emergencia, ya sea con un accidente cerebrovascular o con un granuloma cerebral, ¿no? Y entra en ese diagnóstico diferencial. Esto ya no lo vemos desde que apareció la penicilina. La sífilis meningovascular también hay alteración, afecta la producción arteritis, ¿no? Daño a nivel de los vasos vasorum.
de los vasos sanguíneos, va a producir alteraciones a nivel de la pared de los grandes vasos. Por eso es que genera finalmente dilataciones a nivel de la aorta y tenemos como consecuencia los famosos aneurismas, ¿no? Que a veces en la radiografía lo podemos ver como algunas calcificaciones en esas que se deterioran a nivel de las arterias, de los grandes vasos, especialmente la aorta, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, la sífilis congénita, de la que desea hablar, existe como la norma técnica, ¿no? La transmisión de treponema pálido puede presentarse en cualquier etapa del embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. Va a depender del momento en que la mujer se enferma. O sea, puede ser antes del embarazo, que ya viene con una sífilis. Puede ser porque la pareja sacó los pies del plato a mitad del embarazo. Se puede infectar, eso es mucho más grave. Realmente va a atravesar la placenta y va a más riesgo de que si nació se infecte, ¿no? Entonces hay que hacerle de todas maneras. Por eso la norma dice que a la mujer que hacer una prueba de despistaje de sífilis en su primer control prenatal y antes del parto. Y antes del parto. Por eso a toda mujer que viene en trabajo de parto, inmediatamente se le hace su prueba rápida para el despistaje de sífilis, ¿no? Y se toman las acciones inmediatas. El riesgo de transmisión vertical va a depender justamente de lo que les digo, en qué momento se encuentra. Obviamente cuando es una sífilis latente temprana, ¿no? O sea que se ha infectado recién, la probabilidad es de 75-95%, pero si una paciente que ya viene con una sífilis latente, la probabilidad de 35% existe. Todo está indicado y ya lo ven ustedes en la norma, lo vamos a ver más adelante, hay que tratar para prevenir la sífilis congénita, hay que tratar la sífilis en la gestante por lo menos un mes del parto, ¿no? La sífilis materna no tratada va a producir aborto, muerte fetal, etc. Todo esto lo van a ver ustedes cuando hagan pediatría, mejor dicho, una sífilis congénita. Florida. El diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a utilizar nosotros exámenes de tipo directo, esto ya mencionado, visualización en campo oscuro, el PCR, que ya les mencioné en la primera clase, que se puede hacer en cualquier tipo de muestras, hasta en raspaduras de piel, ¿no? En las pruebas no treponémicas, que es la detección de anticuerpos, ¿no? Y existen dos tipos, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Estas pruebas no treponémicas lo que detectan son anticuerpos reagínicos, que se a los anticuerpos que producen los treponemas, pero no lo son. Por eso es que cuando nosotros detectamos, hacemos unas pruebas no treponémicas, siempre tenemos que hacer pruebas confirmatorias, pruebas treponémicas de confirmación, porque estos anticuerpos reagínicos pueden elevarse por diferentes otras patologías. Por otras patologías pueden, entonces no necesariamente por sífilis, ¿no? Las pruebas treponémicas, acá existe el TPI, la inmovilización del treponema pálido, el FTA absorbido, que es la detección de anticuerpos fluorescentes, la microhemanutinación para el treponema pálido, la prueba de ELISA, y actualmente, y aquí me quiero detener un poco, porque las tenemos disponibles en nuestro país en primer nivel de atención, donde ustedes van a hacer su serum, ¿no? Las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas duales y las pruebas rápidas solo para sífilis, ¿no? Ambas están disponibles en los hospitales para la gestante al lado de su cama en el primer control prenatal y también cuando va a dar a luz. Y ven ustedes que son pruebas treponémicas, estas ya no necesitan hacer ninguna prueba de confirmación. Hasta hace unos 3 años se utilizaba el RPR, que era una prueba rápida para detección de anticuerpos que se hacía también en la cabecera del paciente, ¿no? Pero dependía de la visualización de la aglutinación del antígeno con el anticuerpo y aglutinando ahí a ojos vista del médico, ¿no? Entonces dependía mucho de eso. Obviamente se daba tratamiento porque el tratamiento para la sífilis es más beneficio que riesgo, ¿no?
para prevenir la sífilis congénita, ¿no? Actualmente tenemos disponibles las pruebas rápidas que en 10 minutos está la respuesta, ¿no? Las duales que hacen despistaje de sífilis y también de VIH, y las pruebas treponémicas únicas que son para sífilis. Recordar que la prueba depende de su sensibilidad y su especificidad, o sea, cuanto más sensible la prueba, tiene la capacidad de diagnosticar a casi todas las personas que están enfermas, ¿no? Por esa razón puede incluso una prueba positiva dar falsos positivos, ¿no? Entonces, ven ustedes que la sensibilidad de la prueba, la capacidad de diagnosticar a todos los infectados, va a variar dependiendo del momento de la enfermedad en que se encuentra el paciente, ¿no? Y vamos a ver nosotros que si el BDRL, una prueba no treponémica, si se trata de una sífilis primaria, va a tener una sensibilidad del 74 al 87%. Obviamente, el BDRL empieza a subir recién después de entre los 10 a 14 días de que el treponema ingresó al organismo, ¿no? O sea, un paciente puede venir con una úlcera genital y aún no tener, ¿no? Entonces, pues hasta en promedio 78%. En la sífilis secundaria prácticamente 100%, siempre va a salir positivo el BDRL, ¿no? En la sífilis latente también es más o menos el 96%, ¿no? En promedio, y en la sífilis 71%. Eso significa que si el BDRL sale positivo, probablemente con un 98% de probabilidad la persona esté realmente enferma, ¿no? Y si sale negativo, con seguridad, ¿no? La especialidad siempre nos diagnostica con seguridad los negativos. O sea, si la prueba de BRL sale negativa, ¿no? Con seguridad esa persona está sana, ¿no? No tiene sífilis. Y van a ver ustedes acá, lo van a leer con tranquilidad. Justamente quiero terminar para que haya una etapa de preguntas. Estamos en unas 2:35, ¿ya? Y va a variar. Mencionarles que en la sífilis secundaria prácticamente todas las pruebas tienen una sensibilidad del 100%, y también a diferencia de una sífilis latente, ¿no? La que da menores posibilidades de poder confirmar es la sífilis primaria. Por esa razón se implementó hasta hace poco, y todavía está implementado, solamente que hay debilitamiento de la estrategia en el manejo sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual. Por eso, si un paciente viene con una úlcera genital, no necesitamos pedir una prueba de BDRL, ni siquiera hacer una prueba rápida para sífilis, ¿no? Porque si tiene una úlcera genital en Lima, Perú, lo más probable es que sea herpes o sea sífilis. El herpes no se trata, la sífilis sí se trata. Entonces, el manejo sindrómico está orientado al tratamiento de la causa más frecuente de úlcera genital. Nuestro medio es sífilis, ¿no? Sífilis. Si a usted le llega un paciente con una lesión genital, una úlcera genital, ustedes a ojo cerrado trátenlo como una sífilis primaria, ¿no? Y después ya con calma le piden la prueba de BDRL de seguimiento. Muy importante el seguimiento, ¿no? Las pruebas no treponémicas pueden dar falsos positivos y pueden dar falsos negativos. Como se decía, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es importante tenerlos en cuenta en las pruebas no treponémicas, ¿no? Entonces, en los falsos positivos hay incluso pueden persistir más de 6 meses en hepatitis, mononucleosis infecciosa, neumonía viral, sarampión, malaria, inmunización en el embarazo, ¿no? También incluso algunas enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Problemas de inmunopatías y algunos viejitos, ¿no? Por eso en los viejitos hay que pedir, es preferible hacer pruebas treponémicas, ¿no? Falsos negativos, y ya les mencioné el periodo de ventana, por eso en la sífilis primaria probablemente podemos tener un BDRL negativo y lo que tiene el paciente es una sífilis, ¿no? Y no olvidar el fenómeno de prozona. ¿Qué es el fenómeno de prozona? Cuando estamos esto generalmente a veces lo vemos en sífilis secundaria.
ustedes tienen un pacientito como el de las fotografías que les he mencionado, les hacen un BDRL y sale negativo, pero resulta que también tiene las lesiones en la palma de las manos y para ustedes es sífilis. ¿Les parece sífilis? En el laboratorio se equivocó. No, el laboratorio no se equivocó. Lo que sucede es que el paciente tiene tal cantidad de anticuerpos, están tan elevados sus anticuerpos, que la cantidad de antígenos que se le coloca para detectar cuantificar el anticuerpo es mínimo. Entonces, prácticamente oculta la respuesta positiva. Eso se llama fenómeno de... Entonces uno le dice al laboratorio, por favor, si yo tengo, para mí ese paciente tiene sífilis secundaria y la prueba me sale negativa, le digo, hágame un fenómeno de zona. ¿Qué cosa va a hacer el laboratorio? Va a diluir el suero del paciente y lo va a ir exponiendo a la cantidad de antígenos. Entonces van a ver ustedes que según se va activa la prueba, ¿no? Se llama fenómeno de Creutzfeldt. Muy bien, respecto al tratamiento, en realidad el tratamiento es de la sífilis primaria, ¿no? Secundaria y latente temprana, es penicilina benzatínica, una ampolla intramuscular por una vez. Acá les he puesto menor de 1 año y van a encontrar también la literatura menor de 2 años. O sea, prácticamente la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente de menos de 1 año, de menos de 1 año o 2 años, de menos de 1 a 2 años, se trata con una sola ampolla de penicilina benzatínica intramuscular, ¿no? Si hay alergia a la penicilina, ahí tienen muchas opciones, y obviamente si no es posible la desensibilización. Si ustedes googlean protocolo de desensibilización para penicilina, ahí van a encontrar ustedes cómo hacer la desensibilización. La sífilis tardía, ¿no? Es la que cuando podemos determinar por la anamnesis al paciente si tuvo su primera infección hace 1 año o hace 2 años, ¿no? Esto que les digo casi nunca es posible determinar. Los pacientes no se acuerdan, ¿no? Y si se acuerdan, enhorabuena, ¿no? A veces tienen dudas, de repente fue otra cosa. Por eso es que la sífilis de duración desconocida, siempre, en general, la sífilis latente, va a requerir 3 dosis de penicilina benzatínica de 1.400.000, una vez por semana, por 3 semanas consecutivas, ¿no? Si hay alergia a la penicilina, desensibilización con toxicilina. Entonces, en general, una sífilis latente temprana y secundaria, una sola ampolla. Sífilis latente, 3 ampollas, ¿no? Si yo me acuerdo, el paciente se acuerda que tiene menos de 1 año, puedo ahorrarme un par de ampollas en la sífilis latente. Pero esto, como le digo, es casi sumamente difícil, ¿no? En la paciente gestante, ¿no? Ahí sí hay que ser mucho más estrictos, ¿no? Vemos que las alternativas, hay alternativas que no se pueden usar. El tratamiento es igualito que para el paciente no gestante, ¿no? Sin embargo, en la gestante sí la desensibilización es sumamente importante, ¿no? Porque el tratamiento de la sífilis con eritromicina y acitromicina no previene la sífilis congénita. Por otro lado, no podemos utilizar la heparina como alternativa en pacientes con alergia a la penicilina. Por eso el protocolo de desensibilización es sumamente importante en pacientes con alergia a la penicilina, ¿no? El resto no hay diferencia, la única diferencia son las alternativas, ¿no? Muy bien. Entonces, el tratamiento de la sífilis congénita, esto lo van a revisar ustedes cuando hagan pediatría, ¿no? Ahí tienen las dosis, son 50.000 unidades de penicilina también gesódica, ¿no? Y cada 12 horas por vía intravenosa. Varía si el niño es menor de 7 días, ¿no? De edad el niño, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, está en la norma que les he mencionado, ¿no? Y el tratamiento de la neurosífilis, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque el tratamiento de la neurosífilis es con penicilina gesódica por vía endovenosa, ¿no? Por 10 a 14 días cada 4 horas, 2 a 4 millones, ¿no? ¿Por qué? El tratamiento para
la penicilina benzatínica, recuerden ustedes que no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, si nosotros damos penicilina benzatínica, definitivamente no va a llegar no va a atravesar la barrera hematoencefálica y no se va a poder tratar la neurosífilis. Por eso es muy importante darle tratamiento con penicilina G sódica. Si el paciente es alérgico a la penicilina, hay esas alternativas, pero no garantizan en un 100% la erradicación del treponema en estos casos, ¿no? Por eso la desensibilización es lo más recomendable. Muy bien, solo este gráfico solo para mencionar lo siguiente. Primero, recordarles que en primaria hay un periodo de ventana, ¿no? Hay un periodo de ventana para que los anticuerpos suban, que puede durar hasta 2 semanas, ¿no? Hasta que los anticuerpos empiezan a subir y las pruebas no treponémicas son positivas. Después ya prácticamente tanto la M suben, ¿no? Eso es importante recordarlo. Y lo otro es que si nosotros damos tratamiento, ¿no? Damos tratamiento, ¿qué es lo que se va a negativizar rápidamente? Se va a negativizar el VDRL, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer seguimiento de un paciente que he tratado de sífilis para ver si el paciente es curado, yo tengo que hacer un seguimiento con pruebas no treponémicas, con el VDRL o RPR. Esa es la importancia de las pruebas no treponémicas para el seguimiento del paciente, ¿no? Lo que nosotros debemos esperar es que en 3 a 6 meses negativice. Pero ¿qué sucede? En las sífilis latentes tardías, ¿no? De más de 2 años, generalmente eso puede demorar mucho tiempo, puede demorar entre 2 a 4 años, ¿no? Entonces el paciente sigue teniendo VDRL positivo. Pero lo que hace seguimiento de VDRL, de esta prueba treponémica, pero cuantitativa, o sea, nos pedimos al laboratorio que nos cuantifique el VDRL. Entonces ellos nos van a dar por ejemplo, si tenía 160 diluciones, pues va a bajar a 80, va a bajar a 40, va a bajar a 20, y en fin va a ir bajando con el tiempo hasta que se negativiza. Entonces nosotros decimos se negativiza, el paciente está curado. ¿Qué pasa si un paciente con sífilis latente o sífilis primaria no negativiza, ¿no? Es obligada a hacerle una punción lumbar para descartar que no haya una neurosífilis asintomática o el fonema esté en algún otro lugar, ¿no? Entonces hay que el seguimiento para decir que el paciente se curó, hay que hacerle con pruebas no treponémicas, cuantitativas. Bueno, esto es lo que les mencionaba, lo que les acabo de mencionar, ahí lo tienen escrito. Si hay preguntas, más bien que eso es todo. Si hay preguntas, me gustaría responderles. ¿Hay preguntas? Doctora, sí, bueno, una consulta. Y cuando hablas de latencia temprana, ¿es el periodo que es desde la sífilis primaria a la secundaria y la tardía es de la secundaria a la terciaria? ¿O no? Claro. Cuando hablamos de sífilis latente temprana, estamos hablando del periodo que pasa entre la infección primaria y el momento en que le encontramos al paciente. Si ese periodo es menor de 1 o 2 años, es una latente temprana. Pero si es 3 o más de 2 años, es una latente tardía. ¿Está claro? Lo que les digo que eso es difícil. Y ahí no hace tanto y hay referencia si es desde la infección, o sea, si es de la sífilis primaria a la secundaria, a ese periodo, y no necesariamente se le llama periodo de latencia temprana. No te entendí. ¿Puedes repetir, por favor? Ajá, o sea, y ahí mi pregunta es si desde la sífilis primaria hasta la secundaria, a ese periodo se le considera el periodo de latencia temprano o no necesariamente. No, es que eso no es, no. Esa es falta de, ya, te estás confundiendo. Sífilis latente es
El periodo no tiene ninguna molestia. Ese es sífilis latente. Puede haber Sí, secundario o puede no haberlo tenido. Eso no lo podemos saber si el paciente ah, nunca consultó. ¿Por qué? Porque de repente le salieron granitos en la cara y él pensó que tenía acné y se le curó solito. ¿Va a acordarse que tuvo sífilis secundaria? Bien difícil, ¿no? Podría tener un rash, que salió y dice alergia. Estuve 2, 3 meses con alergia, porque realmente la sífilis secundaria te dura 2 semanas, ¿no? Entonces, y luego desaparece solo. Y va donde un médico, es alergia, pero como ya está involucionando, le da un corticoide y desapareció. Nunca hicieron diagnóstico de sífilis. Tú. Y a veces puede no ser tan florido, ¿no? Entonces, por eso le digo que no es, la sífilis, pues sí, ¿no? Es difícil. Por eso también van a ver ustedes que hay médicos que tratan BRL, ¿no? BRL positivo no hace mayor anamnesis. Y hay pacientes que les han dado tratamiento con penicilina 10, 15, he encontrado hasta de 10 veces que les dan tratamiento. Van uno y ellos esperan porque siguen positivos. Pero lo que hay que hacer en esos pacientes es evaluar bien el tratamiento que reciben y determinar si hay santuarios, porque ¿qué pasa? Lo más probable, y lo que generalmente vemos, es que estos pacientes han sido tratados con penicilina benzaína, ¿no? Y durante 2 años, varias veces, ¿no? Por diferentes médicos. Nadie le ha hecho una punción por 2 años con serología positiva, está 3 años y su serología sigue positiva, este tiene treponemas localizados en algún sitio, en lo que se conoce como los antisífilis. Y entre ellos es el cerebro. ¿Por qué? Porque la penicilina benzatínica no matará la parte encefálica. Entonces no va a matar el treponema que está en el y que ingresó probablemente en la sífilis primaria y se ha quedado ahí. Bien, ¿no? Entonces, a ese paciente, ¿qué cosa hay que hacerle? Hay que hacerle una punción lumbar. Y es lo que hago yo con esos viejitos que ya los han manejado tanto, van a infectología. Al final, algún médico internista, algún médico general dice, váyase mejor a infectología. Llega a infectología, ahí le decimos, señor, vamos a hacerle su punción lumbar para ver qué pasó. Ahora, si el líquido cefalorraquídeo sale negativo, no hay neurosífilis, entonces, ¿qué le decimos al señor? Espérese un poquito, vamos a evaluarlo durante 2 años más. Por eso esa sífilis la tardía, que han pasado 10, 15 años, a veces hay que hacerles de 4 años. Y no darle tratamiento y tratamiento por gusto, ¿no? Ahora puede ser también que esté localizado a veces en esas calcificaciones, en los grandes vasos, ¿no? Lo cual es un poco más difícil, pero generalmente es en el cerebro, ¿no? Donde no penetra la penicilina benzatínica. No sé si eso resuelve tu pregunta. ¿Sí? sí, ¿Contó? doctora. Ajá, sí, Ok. doctora. Doctora, ¿Algo? y otra consulta. En el periodo de latencia y da positivo para en serología para sífilis, pero ¿en dónde se esconde o qué pasa en ese periodo que no desarrolla síntomas? Controlan. Están ahí. Es que nuestro sistema inmunológico no logra erradicar el microbio. Lo controla. Puede sistema neutral, puede estar en los grandes vasos, puede estar, que son los sitios que más les gustan, ¿no? Sino que, como les digo, la respuesta inmunohumoral, la respuesta inmunocelular no erradican el problema. No es como en la virosis, que ahí lo que hay que esperar es que el paciente pasó a la fase autoinmune, hay que controlar el soporte para que pase el cuadro clínico, ¿no? Finalmente se recupere. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas?
Doctora, una consulta. Buenas tardes, disculpe. Ayer estábamos viendo el tema de riquepsia y bartonellosis y parte del diagnóstico diferencial de estas ambas enfermedades estaba en este caso la leptospirosis, ¿no? En ese sentido, el doctor nos decía de que el tratamiento generalmente va enfocado a lo que vendría a ser un manejo sindrómico. Y en este caso, digamos, en la leptospirosis también sería igual. ¿Manejábamos el síndrome o tendríamos que Ya, lo esperar? que Sí, una norma técnica, existe una norma técnica fue sindrómico del Ministerio de Salud. Se los voy a pasar, si me manda alguien me lo pide, se lo voy a pasar. Esa norma técnica de enfoque sindrómico está hecho para actuar rápido en brotes. ¿Ya? Está hecho para actuar rápido en brotes. Por ejemplo, ese brote que les he mostrado que he visto en Iquitos, que se ha traslapado junto con con el brote de COVID. O sea, las dos cosas han tenido juntas, ¿no? Entonces, acá el enfoque sindrómico, ¿qué nos diría, no? ¿A quién voy a identificar? Paciente con fiebre y problema respiratorio, paciente con fiebre y ictericia, paciente con fiebre y trastornos hemorrágicos o vasculitis, ¿no? ¿Me dan cuenta? Paciente con fiebre y exantema. Y tengo paciente con fiebre y problema respiratorio, pues las influencias y entran todas y ahorita el COVID, que estamos en plena pandemia, ¿no? Si tenemos nosotros fiebre y exantema, de hecho, estamos en Iquitos, ¿qué vamos a tener? Dengue, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque sindrómico lo que te hace es poder diagnosticar las probabilidades, ¿no?, más frecuentes en el lugar. Y si tengo fiebre e ictericia, ¿qué voy a pensar? Leptospira, pero no es la única. Probablemente también tengo que pensar en malaria, ¿no? Tengo que pensar también y malaria no cualquiera, no la forma grave de malaria, ¿no? Y también tengo que pensar en otra que nos dé, pues, ictericia en esa zona, la fiebre amarilla, ¿no? O también puede ser, ¿qué cosa? La hepatitis delta, ¿no? Pero la diferencia es que ahí no va a haber fiebre, ¿no? Porque hay zonas de la selva en las que hay hepatitis delta, o sea, hay hepatitis B y que se sobrepone la hepatitis delta en la hepatitis B. Se saben que y da formas graves, ¿no?, de hepatitis. Entonces, el enfoque sindrómico está orientado a eso, ¿no?, a eso, a actuar rápido. Entonces ahí dice, ¿no?, ¿qué cosa voy a hacer? Manejo sindrómico, obviamente, ¿no? Pero tampoco, aquí hemos estado en Iquitos y incluso con ustedes hemos viajado algunas veces, ¿no?, con los alumnos. En los hospitales de Iquitos tienen, o sea, hay laboratorios donde pueden hacer pruebas de diagnóstico rápido, ¿no? Tampoco estamos en la edad de piedra total. Se puede hacer enfrentar al paciente y tomar las decisiones rápidas, ¿no? No sé ok, si eso doctora, te gracias. responde. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay más preguntas, nos estamos viendo.